Autobiografía de Madame Guyon. Capítulo 1. Existieron omisiones de importancia en la anterior narración de mi vida. Gustosamente cumplo con su deseo al darle una relación más circunstancial, aunque el trabajo parece ser más bien doloroso, pues no puedo utilizar del mucho estudio o reflexión. Mi más ardiente deseo es pincelar con colores genuinos la bondad de Dios hacia mí y la profundidad de mi propia ingratitud. Pero es imposible, ya que un sinnúmero de pequeñas situaciones han escapado a mi memoria. Además, usted me ha expresado el hecho de que no tengo por qué darle una minuciosa relación de mis pecados. No obstante, intentaré dejar fuera del tintero tan pocas faltas como me sea posible. De usted dependo para que la destruya, una vez que su alma haya absorbido aquellas ventajas espirituales que Dios haya dispuesto, y a cuyo propósito quiero sacrificar todas las cosas. Estoy plenamente convencida de sus designios hacia usted para la santificación de otros y también para su propia santificación. Permítame cerciorarle de que esto no se obtiene salvo a través de dolor, sufrimiento y trabajo, y será alcanzado a través de una senda que decepcionará profundamente sus expectativas. Aún así, si está completamente convencido de que es sobre la esterilidad del hombre que Dios establece sus mayores obras, en parte estará protegido contra la decepción o la sorpresa. Destruye para poder edificar, pues cuando Él está a punto de poner los cimientos de su sagrado templo en nosotros, primero arrasa por completo ese vano y pomposo edificio que las artes y esfuerzos humanos han erigido, y de sus horribles ruinas una nueva estructura es formada, solo por su poder. Oh, que pueda comprender la profundidad de este misterio y aprender los secretos de la conducta de Dios revelados a los bebés, pero escondidos de los sabios y grandes de este mundo, que se creen a sí mismos los consejeros del Señor, capaces de penetrar en sus procederes, y suponen que han obtenido esa divina sabiduría oculta a los ojos de todos aquellos que viven en el yo y de los que están envueltos en sus propias obras, quienes a través de un vivo ingenio y elevadas facultades se encaraman al cielo y creen comprender la altura, la profundidad y la anchura de Dios. Esta sabiduría divina es desconocida incluso para aquellos que pasan por el mundo como personas de extraordinario conocimiento e iluminación. ¿Quién la conoce entonces? ¿Y quién nos puede revelar algunas de sus incógnitas? La destrucción y la muerte nos aseguran haber escuchado con sus oídos acerca de su fama y renombre. Después, muriendo a todas las cosas y estando verdaderamente perdidos en cuanto a ellas, siguiendo adelante hacia Dios y existiendo solo en Él, que alcanzamos algún saber de la sabiduría verdadera. O que poco se sabe de sus caminos y de sus tratos para con sus muy electos servidores. A lo poco que descubrimos algo de ella, nos sorprendemos de la disimilitud existente entre la verdad recién descubierta y nuestras previas ideas acerca de ella, y clamamos junto a San Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fin de la cita. El Señor no juzga las cosas a la manera de los hombres, que llaman al mal bien y al bien mal, y tienen por justo lo que es abominable a sus ojos, cosas que según el profeta, Él considera sucios harapos. Someterá a estricto juicio a estos que se justifican a sí mismos, y como los fariseos serán más bien objeto de su ira en vez de objetos de su amor o herederos de sus recompensas. ¿No es el propio Cristo quien nos asegura que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos? ¿Y quién de nosotros se acerca siquiera a ellos en justicia? O si vivimos en la práctica de virtudes, aún muy inferiores a las suyas,
¿No somos 10 veces más ostentosos? ¿Quién no se agrada en contemplarse a sí mismo como justo ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás? ¿O quién es el que duda que tal justicia basta para agradar a Dios? Sin embargo, vemos la indignación de nuestro Señor manifestada contra tales, aquel que fue el patrón perfecto en ternura y mansedumbre, aquella que fluye de lo profundo del corazón, y no aquella mansedumbre disfrazada que bajo forma de paloma esconde en realidad un corazón de halcón. Él se muestra severo únicamente con estas personas que se justifican y los deshonró en público. Qué extraña paleta de colores utiliza para representarlos, mientras que sostiene al pobre pecador con misericordia, compasión y amor, y declara que solo por ellos hubo él de venir, que era el enfermo, el necesitado de médico, y que él solo vino a salvar la oveja perdida de la casa de Israel. Oh tú, manantial de amor, pareces en verdad tan celoso de la salvación de los que has comprado, que prefieres el pecador al justo. El pobre pecador se ve vil y miserable de alguna forma, restringido a detestarse a sí mismo, y viendo que su estado es tan horrible, se echa en su desesperación en los brazos de su Salvador, y se zambulle en la fuente sanadora, y sale de ella blanco como la nieve. Confundido entonces por su anterior estado de desorden, sobreabunda de amor hacia él, el cual teniendo todo el poder, tuvo también la compasión de salvarle, siendo el exceso de su amor proporcional a la enormidad de sus crímenes y la plenitud de su gratitud a la extensión de la deuda saldada. El que se justifica a sí mismo apoyándose en las muchas buenas obras que imagina ha hecho, parece sostener la salvación en su propia mano y considera el cielo una justa recompensa a sus méritos. En la amargura de su celo exclama contra todos los pecadores y perfila las puertas de la misericordia cerradas contra ellos, y el cielo un lugar al que no tienen derecho. ¿Qué necesidad tienen tales autojustificados de un Salvador? Ya tienen la carga de sus propios méritos. Oh, cuánto tiempo acarrean la carga lisonjera, al tiempo que los pecadores, despojados de todo, vuelan con presteza en alas de la fe y del amor hacia los brazos de su Salvador, que sin coste alguno les otorga lo que gratuitamente ha prometido. Cuán llenos de amor y de justicia propia, y cuán vacíos del amor de Dios. Se estiman y admiran a sí mismos en sus obras de justicia, y creen que son una fuente de felicidad. Tan pronto como estas obras son expuestas al sol de justicia, y descubren que todas estas están llenas de impureza y vileza, se inquietan en sobremanera, mientras la pobre pecadora Magdalena es perdonada porque amó mucho, y su fe y amor son aceptados como justicia. El inspirado Pablo, quien tan bien entendió estas grandes verdades y tanto las investigó, nos asegura que su fe le fue contada por justicia. Esto es en verdad precioso, pues es cierto que todas las acciones de aquel santo patriarca fueron estrictamente justas, empero, no viéndolas así, y libre del amor hacia ellas, y despojado de egoísmo, su fe fue fundada sobre el Cristo venidero. Esperó en él incluso en contra de la esperanza misma, y esto le fue tenido en cuenta como justicia, una pura, simple y genuina justicia, obrada por Cristo, y no una justicia obrada por sí mismo, y tenida como suya propia. Puede usted pensar que esto es una grave digresión del asunto, sin embargo, nos guía sin remedio hacia él. Nos muestra que Dios lleva a cabo su obra bien en pecadores convertidos, cuyas pasadas iniquidades sirven de contrapeso a su encumbramiento, bien en personas cuya justicia propia él destruye, derrocando el orgulloso edificio que habían levantado sobre un cimiento arenoso en vez de la roca que es Cristo. La instauración de todos estos fines, para cuyo propósito vino él al mundo, se efectúa por el aparente derribo de esa misma estructura que en realidad ha de erigir. Por unos medios que parecen destruir su iglesia, él la establece. De qué extraña forma funda él la nueva casa de socorro y le da su beneplácito.
El propio legislador es condenado por los versados e insignes como un malhechor y muere una muerte ignominiosa. O que entendamos totalmente cuán opuesta es nuestra propia justicia a los designios de Dios. Sería un asunto de humillación sin fin, y deberíamos de tener una profunda desconfianza de lo que en este momento constituye el todo de nuestra dependencia. Partiendo de un amor justo, propio de su supremo poder, y un celo benigno hacia la humanidad, que se atribuye a sí misma los dones que Él mismo le otorga. Le complació tomar una de las más indignas criaturas de la creación para hacer patente el hecho de que sus gracias son producto de su voluntad, no los frutos de nuestros méritos. Es característico de su sabiduría destruir lo que es construido con orgullo y construir lo que está destruido, hacer uso de cosas débiles para confundir lo poderoso y emplear para su servicio aquello que parece vil y despreciable. Él hace esto de una forma tan sorprendente que llega a convertirles en el objeto de la burla y el desprecio del mundo. No es con el fin de atraer sobre ellos la aprobación pública que Él les hace instrumentos para salvación de otros, sino para hacerles objetos de disgusto y súbditos de sus insultos, como usted verá en esta vida sobre la que me ha instado usted a que escriba sin demora. Amén.